Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre un tema muy sensible que está sucediendo en Argentina, y es que está creciendo el descontento, la situación se está poniendo cada vez más tensa, más compleja. Argentina hoy no se puede habitar. Y especialmente para la gente con menos recursos, y como estuve analizando en otros videos anteriores, no solamente se está vislumbrando una crisis económica brutal, sino que además un estallido social, porque realmente las implicaciones que va a tener esto en el bolsillo de la gente, en su trabajo, en las posibilidades de crecer y aún peor en los que menos tienen, va a ser realmente grave, y parece que no se estuviera hablando de este tema, que fuera algo que hay que esconder debajo de la alfombra. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, el tema de la marginalidad en Argentina lo he tocado un montón de veces, el aumento brutal de la pobreza y toda la gran crisis económica que se viene. Yo siempre digo lo mismo, yo le tengo más miedo hoy a lo social que lo económico. En lo económico, al estallido social. Las cartas están echadas. Lo que se está viendo en materia social y en marginalidad, a eso le tengo miedo. Ahora, la pobreza en Argentina ya es estructural, es parte del país y cada vez aumenta más. Hay literalmente chicos que no comen, y el futuro de los que aún hoy en día pueden subsistir, que cada vez son los menos, jóvenes que por suerte todavía sus padres tienen algún tipo de trabajo para que le puedan dar aunque sea lo mínimo indispensable para comer y puedan recibir educación, cada vez son menos, y el mismo país los invita a que algún día, cuando tengan la posibilidad, decidan irse del país, porque en este país no encuentran realmente soluciones, ni se puede ver un futuro a largo plazo. Porque si no, no va a haber país. Hoy tenemos el 60% de los chicos en Argentina son pobres, totalmente pobres, no tienen para comer. Si no tienen para comer, no tienen para educarse. El otro 40% que todavía tiene algo de suerte y puede educarse y puede comer todos los días, probablemente también pueda tener una educación para salir adelante. Pero cuando vea que Argentina no es ese país para salir adelante, se va a ir. Por lo tanto, la pobreza no va a ser del 60%, porque el 60% de los chicos de hoy van a crecer y van a seguir siendo pobres, sino porque los que no sean pobres se van a ir, porque van a buscar un país distinto, un país donde vivir mejor, un país donde no los maten, un país donde puedan ser felices, un país donde puedan desarrollarse y proyectar. Y este último tema también es gran parte de toda la crisis social que se está a punto de venir. El tema de la inseguridad, vemos todo el tiempo cómo se asesina a sangre fría a gente que realmente solamente estaba yendo a trabajar, contra gente de trabajo, gente con sueños, gente joven, adulta, o incluso hasta los abuelos jubilados que han tenido que salir armados para defenderse. Estos días lo que veo es a un gendarme que en la Villa 1-11-14, por defenderse de un robo y de un intento de asesinato, mata a un ladrón, mata a ese agresor y está preso. Veo a un jubilado de 71 años que le entran a la casa, se intenta defender, mata al ladrón y está preso. No podemos permitir que estando encerrado, hemos perdido el trabajo, la empresa, el esfuerzo de toda la vida, que encima nos dejemos matar. Eso no puede pasar. Y están matando a la gente de trabajo, a la gente de bien. Ninguna nación del mundo puede funcionar si esto está sucediendo mientras sus políticos hacen la vista gorda. Por otro lado, tenemos la masiva cantidad de empresas que están dejando el país. Lo peor de todo es que para irse a países vecinos, ni siquiera es que vuelven a su país de origen o se van a las primeras grandes economías. Como vimos, por ejemplo, en el video de ayer, Argentina está en el puesto número 126 de los países para hacer negocios. Por lo cual, como decía, si hay 125 mejores, ¿cuál es la razón de querer venir a invertir a Argentina? Incluso estamos viendo que ni siquiera la propia gente que vive en el país quiere seguir quedándose acá, quiere seguir invirtiendo acá y prefiere capaz arriesgar, pero irse a otro país en donde va a estar más tranquilo. Sin lugar a dudas, todo aquel que tenga la posibilidad de irse, a corto plazo lo va a hacer. Se están yendo las empresas, todos los días tenemos una empresa nueva que se está yendo. Se van las autopartes, se van las que fabrican pintura, se están yendo todos los días. ¿A dónde se van? A Brasil y Uruguay. La gente vota con los pies, se van los capitales, se va Marcos Galperín, se van las grandes fortunas, pero también se van los ingenieros, se van los mejores profesionales, se empiezan a ir una cantidad de gente de la Argentina. O sea, tenemos que despertar a los argentinos. Esto no va más. Tenemos que hacer un cambio muy profundo y rápido en Argentina. Dejar de hablar de todas las tonterías que se hablan todos los santos días. O sea, acá hay un tema muy simple. Tenemos que hacer una reforma estructural muy profunda.
Y algo que se ha instaurado en el país y que parece que la gente realmente no lo entiende es esta famosa grieta de la que tanto se habla. En el último tiempo, en las últimas elecciones, se habló de una grieta entre los que votaban a Macri o los que votaban a Cristina, y en las elecciones siguientes otra grieta entre los que votaban a Macri o que votaban a Alberto Fernández, el actual presidente. La Argentina tiene que tener, la gente de laburo, el argentino medio tiene que tener claro, de la mano de los políticos profesionales de la Argentina, los Alberto Fernández, los Cristina Kirchner, los Pichetto, los Mauricio Macri, los María Eugenia Vidal, todos. Argentina no tiene ningún futuro. Todo lo que han hecho ellos en los últimos 50 años ha terminado mal. Lo que no entiende la gente es que son realmente lo mismo, con muy pequeñas diferencias. Pero si vamos a los papeles, si vamos a lo concreto, a lo que realmente hicieron y dejaron, o lo que realmente están haciendo en el gobierno actual, nos damos cuenta que son exactamente lo mismo, que no hay grandes diferencias. Por eso, la verdadera grieta no es esa, es otra totalmente distinta. La grieta es entre la gente normal y la clase política profesional que no tiene más mínimo sentido común. Obviamente, la cuarentena impuesta por el gobierno va a ser el gran catalizador de esta crisis social que se avecina, ya que sin lugar a dudas las secuelas van a ser muy fuertes, como por ejemplo la caída en la cantidad de puestos de trabajo, la caída de los salarios reales y obviamente el aumento de la pobreza, que va a ser muy duro. La cuarentena fue una bomba porque se hizo de manera animal la cuarentena. Esa bomba va a traer dos ondas expansivas, en materia económica. Una primera onda expansiva económica que va a ser un derrumbe de la actividad económica con su secuela de desempleo y pobreza, y la segunda va a venir probablemente más cerca de fin de año y más que nada el año que viene, que es un salto muy fuerte en el nivel de precios como consecuencia de la mega emisión monetaria que está haciendo. Frená ahí. Eso... Este, sin lugar a dudas, es otro tema del cual parece que tanto los políticos como los medios no quieren realmente hablar mucho. Pero hemos tenido, como acaban de escuchar, una mega emisión imparable, llegando al punto de que literalmente no quede papel moneda por lo que están teniendo que importarlo. Y hay gente que se engaña con esta idea de que, bueno, pero es lo que hicieron todos los países, hasta Estados Unidos emitió dinero, dólares, por esta crisis. Pero es totalmente distinta la situación. No es lo mismo ser Estados Unidos que ser Argentina en el momento en el que uno decide tener que emitir dinero. Estados Unidos tiene el respaldo y aún igual de importante, tiene la demanda, que eso es totalmente distinto en Argentina. Hasta una isla paradisíaca, alejada de todo el resto del mundo, perdida en medio de un océano, tiene la necesidad de captar dólares, de recibirlos, de utilizarlos. Y además, obviamente, el respaldo que tiene la moneda del dólar por toda la economía de Estados Unidos es totalmente distinta a lo que sucede en Argentina. Incluso lo mismo se podría aplicar al euro o a otras monedas fuertes del mundo. Pero el peso argentino es totalmente distinta la situación. Piensen que el respaldo de lo que hay en el país es prácticamente nulo si lo comparamos con Estados Unidos, y la demanda es inexistente. Nadie quiere tener pesos en el bolsillo. Es como tener básicamente lava en tu bolsillo. Vemos cómo día a día la gente recibe los pesos y se los quiere sacar de encima. Nadie quiere tener esta moneda. Entonces claramente hay una diferencia entre la demanda del dólar con la demanda del peso, lo cual es totalmente negativo para la economía del país. Terminamos haciendo una licitación para importar billetes de 500 porque no da abasto la imprenta del Banco Central, entre otras cosas porque el gobierno se niega a imprimir el billete de 5.000. No quieren reconocer, dicen que si imprimen el billete de 5.000 se reconoce la inflación, es una cosa medio graciosa. Para los que sean de otro país, este es el billete de 1.000 pesos, el actual billete más grande que hay en Argentina, y equivale nada más que a 7,5 dólares aproximadamente. Si tenemos en cuenta este hipotético billete de 5.000 pesos, sería solamente 37 dólares. Tendríamos que sacar un billete que equivalga a más de 13.000 pesos argentinos para recién llegar al billete más grande que tiene Estados Unidos, que es el de 100 dólares. Realmente, como he dicho en otros videos, creo que hasta sería más útil, práctico y rentable utilizar bitcoins en vez del peso argentino, que de hecho no ha parado de subir de valor y ser además una buena inversión, en vez de los papelitos pintados de colores que nos quiere encajar el gobierno de turno. En primer lugar, eso va a implicar ya de por sí una caída, digamos, en la demanda de trabajo, una caída en el empleo, van a caer los salarios reales, va a aumentar el desempleo, va a haber más pobres, va a haber más indigentes. Todos los números de Argentina, como veíamos en el video de ayer, son
de terror, por lo mínimo. Y el camino del gobierno, como estamos viendo, es única y exclusivamente tirar más leña al fuego, hacer que la situación sea cada vez peor. Algo que sabíamos que iba a ser malo, que todas las economías del mundo han tenido una caída, todas las economías del mundo han tenido problemas, pero sin lugar a dudas hay países que hasta, por ejemplo, China se prevé que vaya a tener un crecimiento, mientras el caso opuesto sería Argentina, que está dentro de las que ha tenido el peor derrumbe en la economía a nivel mundial. Y me atrevería a decir que si esto sigue, si siguen con esta metodología en el gobierno, capaz seamos el país que tenga la peor caída del planeta, sin lugar a dudas. Ahora, el problema este año es que nosotros tenemos un descalabro monetario, es decir, los números fiscales son verdaderamente espantosos. Argentina, digamos, en la mejor parte del año en términos de recaudación, que siempre es el primer semestre, ya está acumulando cerca de 10.000 millones de dólares en términos de déficit. La maquinita de imprimir dinero está, pero recontra recalentada. Básicamente ya se imprimió 1 billón de pesos para financiar al fisco. Los políticos no ayudan, son parte del problema y la razón de que se esté gestando una verdadera crisis social sin precedentes. Nunca han tenido la más mínima idea de ayudar. No quieren que les toquen ni su bolsillo, ni menos aún sus privilegios. De hecho, hoy en día son literalmente la clase más privilegiada los que pertenecen al 1% de este país. Por eso es también increíble cómo hay gente que aún los sigue defendiendo, sin importar si son de izquierda, de derecha, de Macri, de Fernández, de Cristina. Es como que un preso que estuviera siendo torturado defendiera a su torturador. Es algo realmente extraño. En vez de juntarnos todos y unirnos en contra del gran problema que tenemos hoy en día en el país, que son los políticos. Como veíamos antes, la verdadera grieta está entre nosotros, los que trabajamos, y los que no nos dejan hacerlo, los que no nos dejan progresar, los que no nos dejan crecer, que son los políticos de este país. El gobierno no tiene intenciones de tocar el gasto público porque los privilegios de la casta política no se tocan, porque fíjate la perversidad del gobierno en que decide que las personas de bien, los que trabajamos, los que nos ganamos el pan con el sudor de la frente y sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, él decidió que nuestros ingresos fueran cero, nos obliga a seguir pagando impuestos, que está llevando a la quiebra generalizada de empresas. Finalmente todos los expertos del país coinciden en que el dólar va a tener realmente una explosión, esto es inevitable. Basta con ver nada más la diferencia que se generó desde cuando fue elegido Fernández en las PASO, que el dólar estaba a 40 pesos, y hoy ya ha tocado los 140. Por eso pensar en que va a sobrepasar los 200 es algo que es bastante probable. ¿Coincidís con esto que el dólar en poco tiempo, no sé, a fin de año, principio del año que viene empieza con 2? Sí, de hecho muchas de las estimaciones que hay es que a fin de año empieza con 2. Todo esto sin lugar a dudas va a ir contra los que menos tienen. Vivimos en un mundo globalizado en donde hoy en día para hacer hasta, no sé, una bolsa de plástico por ejemplo, necesitamos piezas, maquinarias, computadoras, software o incluso servicios que están en dólares porque son creados en otros países y necesitamos traerlos al país. Como hay que pagarlos en dólares, realmente si el dólar sube va a afectar a la economía nacional y claramente al bolsillo de la gente. Entonces no podemos seguir encerrados y con esta mentalidad de que podemos vivir de lo nuestro, porque no es así, no es lo que la realidad muestra. Y que el peso se deprecie contra el dólar lo único que hace es que los pobres sean cada vez más pobres y que la gente que está en la clase media baje, empiece cada vez a haber más pobres todavía. Y además por culpa de esta cuarentena impuesta por el gobierno, la recuperación sin lugar a dudas va a ser muy débil, acrecentando obviamente todos los problemas aún más. La pregunta grande es ¿cuánto se recupera desde ahí? Yo creo que poco, y cuando veamos que se recupera poco va a venir este sablazo de la emisión monetaria que se va a trasladar a precios en algún momento, yo te diría fin de año, el año que viene. El año que viene vamos a tener un salto inflacionario grande, o 2 dígitos muy altos o 3 dígitos. Imaginen los problemas que hay ahora, las dificultades de la gente para llegar a fin de mes pensando que la inflación es de 2 dígitos. Ahora hagan el ejercicio mental de pensar cuál va a ser la dificultad de la gente si empezamos a hablar de 3 dígitos de inflación. Realmente es algo que se escapa de las manos. Y la gente obviamente tiene un límite, no se puede seguir abusando. Se vive castigando año tras año, como decía antes, al que menos tiene, al que trabaja, al que se esfuerza. Incluso a los pobres abuelos que cada vez pueden cobrar menos, como si fuera tan fácil vivir con un sueldo correspondiente a una jubilación argentina, y vemos cómo cada vez en realidad están cobrando menos. Lo que se viene realmente para el año que viene va a ser
negro. ¿Quién piensa que en marzo esto vuelve a la normalidad y que empezamos a crecer y que Argentina vuelve a ser un país mediocre como el que teníamos, pero en una senda de la normalidad que estamos acostumbrados, está equivocado? Esto nos va a costar un montón de tiempo, porque vos cuando caes a la mitad, después te tenés que recuperar el doble. Entonces Claro. los esfuerzos que tenés que Claro. hacer son mucho mayores. Pero bueno, quiero saber su opinión, quiero que comenten sobre todo lo que estuve hablando, qué es lo que creen que realmente va a suceder, cuál es la estrategia que ustedes creen que sería la más correcta para, obviamente, luchar contra todas estas problemáticas que están sucediendo. Y también me gustaría que comparen la situación con los países de donde ustedes estén viendo este video, los que no sean de Argentina, para ver obviamente cuáles son las medidas que se han tomado en sus países. Bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto Mate con Mote, hasta la próxima, chau.